Soy Alejandra, tengo 32 años, y nunca imaginé que mi propia hermana me vería sangrar. De niñas, Natalia fue mi protectora, mi guía. Cuando se casó con Gerardo, lo recibí como familia. Así que, cuando me pidieron garantizar su hipoteca, solo quise tiempo para pensar. Jamás esperé que esa negativa me dejaría con un hombro dislocado y sangre corriendo por mi rostro mientras mi hermana, fríamente, decía, deberías haber firmado la hipoteca. Antes de contar mi historia, por favor, dime desde dónde me lees. Da like y suscríbete si alguna vez tuviste que elegir entre lealtad familiar y autoprotección. Natalia y yo crecimos en un barrio modesto de Valencia, con 5 años de diferencia. Como hermana mayor, siempre me cuidó en el patio, me ayudó con las tareas y ahuyentó a quien se atreviera a molestarme. Nuestros padres trabajaron duro para darnos lo mejor, aunque nunca fueron ricos. Papá era profesor de economía en un instituto, y mamá trabajaba como enfermera en el hospital local. Nos inculcaron valores familiares, la importancia de la educación y hábitos financieros inteligentes. Siempre ten ahorrado para 6 meses de gastos, nos repetía papá mientras nos ayudaba a abrir nuestras primeras cuentas bancarias, y nunca arriesgues más de lo que puedas perder. Esas lecciones calaron hondo en mí. Aunque Natalia siempre fue más despreocupada con el dinero, a pesar de nuestras diferencias financieras, seguimos muy unidas durante la adolescencia. Admiraba su confianza y cómo manejaba las situaciones sociales con facilidad, mientras yo era más reservada. Cuando se fue a la universidad, lloré días, extrañando nuestras charlas nocturnas y su presencia protectora. 4 años después, seguí su camino educativo, trabajando a media jornada para complementar las becas que obtuve. A diferencia de mi hermana, que cambió de carrera 2 veces, me mantuve en administración de empresas, fascinada por las estructuras organizativas y la gestión. Tras graduarme, conseguí un puesto inicial en una agencia de marketing y ascendí hasta convertirme en gerente de oficina a los 29 años. Mi progreso profesional me permitió ahorrar constantemente, y el año pasado logré un hito importante. Compré mi propio piso de 2 habitaciones en una buena zona de la ciudad. Era modesto, pero mío, y sentí un orgullo inmenso por esta prueba tangible de mi disciplina financiera. Natalia tomó un camino diferente. Trabajó en varios empleos tras la universidad, sin encontrar su lugar. Hace 3 años, conoció a Gerardo en una barbacoa de amigos. Su relación avanzó rápido, y en 6 meses estaban comprometidos. La boda fue pequeña, pero hermosa, y fui su dama de honor, dando un discurso emotivo sobre nuestro vínculo y dando la bienvenida a Gerardo a la familia. Al principio, pensé que Gerardo era bueno para Natalia. Era carismático y parecía adorarla. Trabajaba en ventas para una empresa de telecomunicaciones, y aunque sus ingresos variaban por comisiones, parecían manejarse bien. Natalia tomó un empleo a tiempo parcial en una boutique de ropa, más por el descuento de empleada y la interacción social que por necesidad financiera, o eso creía yo entonces. Nuestra familia mantuvo lazos estrechos tras el matrimonio de Natalia. Las cenas dominicales en casa de nuestros padres seguían siendo una tradición, y las fiestas siempre las pasábamos juntos. Noté cambios sutiles en mi hermana con el tiempo. La Natalia que antes compraba en tiendas de segunda mano y se enorgullecía de encontrar gangas, ahora hablaba de marcas de diseño. Empezó a hacer comentarios sobre mi coche práctico, sugiriendo que me diera un capricho con algo más lujoso. Gerardo solía dirigir las conversaciones hacia temas de dinero, haciendo preguntas indiscretas sobre mi salario o comentando el valor de mercado de mi piso. En ese momento, lo atribuí a su background en ventas e interés por temas financieros. No reconocí estas señales de alerta. Tu hermana y yo estamos pensando en propiedades de inversión, mencionó Gerardo durante una cena dominical hace unos 6 meses. El inmobiliario es donde se construye la verdadera riqueza. Mis padres asintieron cortésmente, pero intercambiaron miradas. Más tarde, mi padre me recordó en privado, invertir requiere conocimiento y precaución. Espero que Gerardo sepa lo que hace. Por esa época, empecé a salir con Tomás, un policía que conocí cuando respondió a un pequeño robo en nuestro edificio de oficinas. Era amable, estable y compartía mi enfoque práctico de la vida. Gerardo parecía competir extrañamente con Tomás, interrumpiéndolo en las reuniones familiares o menospreciando su carrera como limitante. Tomás notó este comportamiento, pero evitó confrontaciones por mi bien. Mirando atrás,
Veo cómo se estaba sentando la base para lo que vendría después. Gerardo evaluaba mi posición financiera mientras construía una imagen de prosperidad que sus finanzas reales con Natalia no respaldaban. Mi hermana se enredaba cada vez más en su visión del mundo, donde las posesiones materiales significaban éxito y las conexiones familiares eran recursos para explotar. La última reunión familiar verdaderamente pacífica fue mi 32º cumpleaños, hace solo 4 meses. Mis padres organizaron una pequeña cena, y Natalia me regaló una pulsera hecha a mano, un recuerdo de nuestra infancia cuando hacíamos joyas juntas. Por un momento, vislumbré a mi antigua hermana, la que valoraba la conexión sentimental por encima del valor material. Si tan solo hubiera sabido cuán rápido se deterioraría nuestra relación desde ese punto. La petición que finalmente destrozaría a nuestra familia llegó un martes por la noche. Natalia llamó, su voz llena de entusiasmo, invitándome a cenar en su piso. «Tenemos noticias increíbles», dijo efusivamente, «y queremos que seas la primera en saberlo». Llegué con una botella de vino, asumiendo que tal vez esperaban un bebé. El piso estaba inusualmente ordenado, con velas encendidas y una comida elaborada preparada. Gerardo estaba especialmente atento, apartándome la silla y manteniendo mi copa llena durante la cena. «Entonces, ¿cuál es la gran noticia?», pregunté mientras Natalia servía el postre, un tiramisú casero, mi favorito. Gerardo y Natalia se miraron antes de que él sacara su móvil y me mostrara fotos de una impresionante casa colonial de 2 pisos con un porche envolvente y un césped bien cuidado. «Encontramos la casa de nuestros sueños», explicó Natalia, con los ojos brillantes. «Tiene 4 dormitorios, una cocina gourmet y el baño principal tiene una bañera espectacular». «Vaya, parece preciosa», respondí sinceramente. «¿De verdad estáis considerando comprarla?» «No solo considerándola», dijo Gerardo con una amplia sonrisa. «Hicimos una oferta ayer y fue aceptada esta mañana». Casi me atraganté con el postre. La casa de las fotos parecía costar al menos $500,000 de euros, mucho más de lo que sabía que podían permitirse con sus trabajos actuales. Gerardo debió leer mi expresión. «Sé lo que estás pensando», dijo suavemente, «pero estoy a punto de conseguir un gran ascenso el próximo mes. El puesto de director regional es prácticamente mío». Era la primera vez que oía de ese ascenso. De hecho, Gerardo había cambiado de empresa 2 veces en los 3 años que llevaban casados, describiéndolo cada vez como un movimiento estratégico, pero sin alcanzar el éxito que predecía. «Eso es una gran noticia», dije con cautela. «¿Cuándo cerraríais la compra de la casa?» «Por eso queríamos hablar contigo», intervino Natalia, tomando mi mano sobre la mesa. «La cosa es que, con el reciente cambio de trabajo de Gerardo, el banco necesita un poco más de seguridad en el préstamo». Mi estómago se tensó cuando Gerardo continuó. «Tu historial crediticio es excelente y tienes un empleo estable que los bancos adoran. Solo necesitamos que firmes como garante de la hipoteca. Es solo una formalidad, realmente. No tendrías que contribuir nada financieramente». La forma casual en que presentaron esta enorme petición me dejó atónita. Ser garante me haría legalmente responsable de su hipoteca si no pagaban. Dadas la inestabilidad laboral de Gerardo y su aparente comodidad con gastar más allá de sus posibilidades, esto estaba lejos de ser una mera formalidad. «Es una gran decisión», dije con cuidado. «¿Puedo tomarme un tiempo para pensarlo? Tal vez revisar los detalles de lo que implicaría». Una chispa de molestia cruzó el rostro de Gerardo antes de que la cubriera con una sonrisa. «Por supuesto, pero necesitamos darle una respuesta al banco la próxima semana para mantener el tipo de interés». En el camino a casa, mi mente corría. Las advertencias financieras de mi padre resonaban en mi cabeza. Al día siguiente, investigué qué significaba ser garante de una hipoteca. Cuanto más aprendía, más alarmada me sentía. Si Natalia y Gerardo fallaban en los pagos, mi propio crédito se vería dañado. Si incumplían totalmente, yo sería responsable de su deuda, pudiendo perder mi propio piso y ahorros. Concerté una cita con mi asesora financiera, Laura, quien no se anduvo con rodeos. «Esto sería un riesgo enorme», advirtió. «Por lo que me cuentas de su situación financiera e historial laboral, te desaconsejo firmemente que lo hagas». 3 días después de la cena, invité a Natalia a tomar un café, esperando tener una conversación razonable sin Gerardo presente. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita,
y traté de abordar el tema con suavidad. He estado investigando qué significa ser garante, comencé. Es un compromiso mucho mayor de lo que Gerardo hizo parecer. Natalia removió su café con leche lentamente. Sé que suena aterrador, pero nunca te pondríamos en una mala posición, Alejandra. Gerardo va a conseguir ese ascenso, seguro. Pero, ¿y si pasa algo inesperado? ¿Y si el ascenso no llega o uno de vosotros tiene un problema de salud? Pregunté. Solo necesito entender el plan de contingencia. Ahí vas otra vez, siempre planeando para lo peor, suspiró. ¿No puedes simplemente confiar en nosotros? Confía en mí, esta casa lo significa todo para nosotros, para formar nuestra familia. Confío en ti, le aseguré. Pero esto es negocio, y mezclar familia con compromisos financieros importantes puede complicarse. Tal vez haya otras opciones, como esperar unos meses hasta que Gerardo haya asegurado el ascenso. La decepción nubló su rostro, pero asintió. Entiendo tus preocupaciones. Déjame hablar con Gerardo sobre alternativas. Pensé que la conversación había ido bien, pero esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de Gerardo. Natalia me contó tus preocupaciones. Pensé que apoyarías la felicidad de tu hermana. Supongo que la sangre no es tan espesa como el agua. El mensaje pasivo-agresivo fue solo el comienzo. En la cena dominical en casa de nuestros padres, Gerardo estaba notablemente frío, ofreciendo solo respuestas cortantes cuando hablaba. Natalia parecía atrapada en el medio, intentando mantener una conversación normal mientras intercambiaba miradas ansiosas con su esposo. Durante la cena, intenté explicar mi posición lógicamente, sugiriendo alternativas como una casa inicial más pequeña o esperar hasta que su situación financiera fuera más estable. Hemos hecho los cálculos, dijo Gerardo bruscamente. Podemos permitirnos esta casa. Solo necesitamos tu firma para cumplir con la burocracia del banco. Si habéis hecho los cálculos, seguro que podéis mostrarme el desglose del presupuesto, sugerí. Eso me ayudaría a sentirme más cómoda con el acuerdo. Entonces ahora tenemos que probarnos ante ti. La voz de Gerardo se elevó ligeramente. Tu hermana no es suficiente garantía para ti. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Papá carraspeó. Las decisiones financieras nunca deben apresurarse. Tal vez todos necesitéis más tiempo para considerar opciones. No hay tiempo, espetó Gerardo. El mercado inmobiliario es competitivo y esta oportunidad no esperará. Al terminar la velada, Natalia me abrazó rígidamente. Pensé que podía contar contigo, susurró, y el dolor en su voz me atravesó profundamente. Más tarde, mi madre me acompañó al coche. Ten cuidado, Alejandra, me aconsejó. Tu padre y yo hemos notado que Gerardo puede ser intenso cuando quiere salirse con la suya. Decidas lo que decidas, asegúrate de que sea lo que realmente crees que es correcto. Esa noche, llamé a Tomás y le expliqué la situación. Su preocupación fue inmediata. Alejandra, esto levanta algunas banderas rojas, dijo. El enredo financiero suele ser el primer paso en relaciones de control. Solo ten cuidado, ¿vale? Y recuerda, decir no a algo que te incomoda no es lo mismo que decir no a tu hermana. Sus palabras reforzaron mi resolución. Necesitaba protegerme mientras intentaba preservar mi relación con Natalia. No sabía cuán imposible sería ese equilibrio. Pasaron 2 semanas con un silencio incómodo entre Natalia y yo. Intenté contactarla varias veces, sugiriendo almuerzos o nuestras habituales salidas de compras de fin de semana, pero recibí solo respuestas breves y evasivas. Luego, un martes por la mañana, mi móvil sonó mientras me preparaba para una reunión de personal. Alejandra, soy yo. La voz de Natalia sonaba tensa. El banco necesita una respuesta para el viernes. Gerardo y yo hemos sido pacientes, pero necesitamos saber si vas a ayudarnos o no. He pensado mucho en esto, comencé con cuidado. Y simplemente no creo que pueda asumir ese nivel de riesgo financiero ahora. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Su tono se agudizó. Esto no es sobre riesgo, Alejandra. Esto es sobre lealtad familiar. ¿Recuerdas cuando te presté 300 euros para la reparación de tu coche en la universidad? No hice preguntas ni me preocupé por el riesgo.
La comparación entre un pequeño préstamo a corto plazo y garantizar una hipoteca de 30 años era tan absurda que me quedé momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera formular una respuesta, Natalia continuó: mamá y papá también están decepcionados. Nos criaron para apoyarnos mutuamente. Eso me sorprendió. ¿Te han dicho eso directamente? No tuvieron que hacerlo. Es obvio cómo funciona la familia, replicó. Gerardo dice que tu novio probablemente te está envenenando contra nosotros. Tomás nunca ha querido a Gerardo. La conversación se deterioró aún más, terminando con Natalia llorando y yo sintiéndome culpable y manipulada. Llamé a mis padres inmediatamente después y, como sospechaba, nunca habían expresado decepción por mi decisión. De hecho, habían dicho a Natalia y Gerardo que respetaran mi elección. La siguiente escalada llegó sin aviso. 2 días después, mientras entrevistaba candidatos para un puesto de asistente administrativo, la recepcionista me llamó diciendo que tenía visitas. Al entrar al vestíbulo, encontré a Natalia y Gerardo esperando, ambos vestidos formalmente como si vinieran de una reunión de negocios. Necesitamos hablar contigo, dijo Gerardo firmemente. No puede esperar. Consciente de mi entorno profesional, los llevé a una sala de conferencias pequeña. Estoy en medio de entrevistas hoy. ¿Qué es tan urgente? Gerardo puso una carpeta sobre la mesa. Trajimos los documentos de la hipoteca. Solo necesitamos tu firma y dejaremos de molestarte con esto. Le dije a Natalia mi decisión, dije, intentando mantener la voz calmada. Lo siento, pero no ha cambiado. El rostro de Gerardo se endureció. ¿Tienes idea de lo que esta casa significa para nosotros, para tu hermana? Es nuestro futuro, nuestra familia de la que estamos hablando. Lo entiendo, pero hay otras casas, otras opciones que no requerirían un garante. No queremos otras opciones. Su voz se elevó lo suficiente como para que mirara ansiosamente hacia la puerta, esperando que mis colegas no lo oyeran. Esta es la casa que queremos, el barrio donde necesitamos estar para nuestros futuros hijos. ¿Realmente vas a negar a tus futuros sobrinos un lugar seguro para crecer? La manipulación emocional era ahora evidente. Natalia permanecía en silencio, dejando que Gerardo liderara el ataque. Cuando finalmente habló, sus palabras me impactaron. Si no puedes hacer esto por mí, Alejandra, tal vez necesitamos reevaluar nuestra relación. Las hermanas deben estar ahí la una para la otra sin importar qué. Me sentí físicamente enferma. Natalia, esto no es sobre no querer ayudarte. Es sobre tomar una decisión financiera sensata que nos proteja a todos. Protegerte a ti, quieres decir, se burló Gerardo. Siempre cuidándote primero, ¿verdad? Cuando finalmente se fueron, estaba temblando. Llamé a Tomás durante mi pausa para el almuerzo y describí la emboscada. Esto se está saliendo de control, dijo, con preocupación evidente en su voz. Están usando chantaje emocional para presionarte hacia un compromiso financiero legalmente vinculante. ¿Has considerado hablar con un abogado sobre esto? ¿Un abogado? Son familia, no criminales, protesté. Alejandra, la coerción financiera es algo real y el comportamiento de Gerardo está generando serias preocupaciones. Solo ten cuidado, ¿vale? Y tal vez documenta estas interacciones de ahora en adelante. Ese fin de semana, mis padres invitaron a todos a cenar, esperando reducir las tensiones. El ambiente estuvo tenso desde el momento en que Natalia y Gerardo llegaron. Mi madre intentó valientemente mantener una conversación normal, preguntando por el trabajo y compartiendo noticias del vecindario. Durante el postre, Natalia trajo el tema de la casa deliberadamente. Podríamos perder la casa de nuestros sueños porque algunas personas no entienden el compromiso familiar, anunció, mirándome fijamente. Mi padre frunció el ceño. Natalia, acordamos no discutir esto esta noche. ¿Por qué no? Es lo único que importa ahora, insistió. Alejandra está siendo egoísta y todos lo están ignorando. Las decisiones financieras son personales, intervino mi madre suavemente. Tu hermana tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre compromisos legales. Entonces también estás de su lado. La voz de Natalia se quebró con emoción. No hay lados aquí, dijo papá firmemente. Solo perspectivas diferentes sobre una decisión de negocios. Gerardo puso su brazo alrededor de Natalia.
Vamos, cariño. Está claro dónde están todos. Tu hermana tiene su preciosa seguridad financiera y nosotros perdemos nuestro futuro. Pero bueno, al menos ella no tiene que arriesgar nada por la familia. La velada terminó en esa nota amarga, con Natalia y Gerardo yéndose abruptamente. Mientras se alejaban, mi madre apretó mi mano. Mantente fuerte, cariño. Esto no es realmente sobre la casa. Algo más está pasando con ellos. Su intuición resultó correcta. La semana siguiente, comencé a recibir llamadas extrañas sobre verificaciones de crédito que no había autorizado. Mi banco me contactó sobre actividad inusual en mis cuentas. Alguien había intentado acceder a mi información financiera, haciéndome sospechar que Gerardo buscaba obtener ventaja. Mi ansiedad creció al punto de tener problemas para dormir. Tomás notó el impacto que esto estaba teniendo y sugirió medidas de seguridad adicionales, incluyendo cambiar todas mis contraseñas y establecer alertas de fraude. Esto ya no es una disputa familiar normal, advirtió. Gerardo está mostrando signos de desesperación financiera, lo que puede ser peligroso. Buscando claridad, programé otra cita con mi asesora financiera. Laura tenía acceso a bases de datos de la industria y, con mi permiso, realizó una investigación más profunda. Alejandra, hay serias banderas rojas aquí, dijo gravemente durante nuestra reunión. Gerardo tiene deudas importantes no declaradas. Hay múltiples tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal en cobro y un incumplimiento hipotecario previo de antes de su matrimonio con tu hermana. Si te convirtieras en su garante, estarías asumiendo un riesgo mucho mayor del que imaginas. Esta información me dejó atónita. ¿Sabía Natalia sobre el historial financiero de Gerardo? ¿Era esta la razón de su desesperación por mi garantía? ¿O mi hermana estaba siendo engañada por su esposo, o era cómplice en ocultarme esta información? Armada con este conocimiento, tomé la decisión final de rechazar la solicitud de garante. Pasé una noche preparando un paquete de información para Natalia y Gerardo, incluyendo opciones de financiación alternativas, listados de casas más asequibles en barrios agradables y recursos para programas de compradores de vivienda por primera vez que podrían funcionar para su situación. Creía sinceramente que al ofrecer soluciones en lugar de solo rechazar, podía preservar mi relación con mi hermana mientras me protegía financieramente. Era un enfoque nacido de la esperanza y el amor familiar, pero subestimé gravemente la desesperación que impulsaba el comportamiento de Gerardo y el grado en que Natalia había cedido su juicio independiente a su esposo. Fue una tranquila noche de jueves cuando todo explotó. Acababa de terminar de preparar el paquete de información para Natalia y Gerardo, organizándolo en una carpeta profesional con secciones separadas y opciones resaltadas. El material incluía alternativas a tener un garante, como programas para compradores de primera vez, listados de casas más asequibles en barrios seguros y contactos de corredores de hipotecas especializados en situaciones financieras complicadas. Me sentía bien con este enfoque. En lugar de solo decir no, ofrecía alternativas constructivas. Tal vez esto ayudaría a reparar la creciente brecha con mi hermana mientras mantenía mis límites financieros. Incluso había pedido comida a domicilio del restaurante tailandés favorito de Natalia mientras trabajaba, pensando que la comida reconfortante podría ayudarme a relajarme tras semanas de tensión. A las 9:30 de la noche, un golpe agresivo en mi puerta me sobresaltó. A través de la mirilla, vi el rostro distorsionado de Gerardo, su expresión contorsionada por la ira. Natalia estaba detrás de él, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, luciendo tensa. Alejandra, abre la puerta. Sabemos que estás ahí, gritó Gerardo, golpeando de nuevo. Mi corazón se aceleró mientras consideraba mis opciones. No responder parecía imposible, con el ruido potencialmente molestando a mis vecinos. Llamar a Tomás cruzó mi mente, pero estaba trabajando en el turno de noche y no podría responder de inmediato. Un momento, grité rápidamente, enviando un mensaje con mi ubicación a Tomás con un breve Gerardo aquí muy enfadado, antes de abrir la puerta con la cadena de seguridad aún puesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué golpeas mi puerta tan tarde? El rostro de Gerardo estaba enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. Quita la cadena, Alejandra. Necesitamos hablar. Es bastante tarde. ¿Puede esperar hasta mañana? De hecho, tengo información que iba a llevaros este fin de semana. ¿Mañana? Gerardo rió amargamente. No hay mañana, el banco llamó.
Perdimos la casa porque fuiste demasiado egoísta para ayudarnos. Antes de que pudiera responder, embistió la puerta con suficiente fuerza para romper la cadena de seguridad. Tropecé hacia atrás mientras Gerardo se abría paso en mi piso. Natalia lo siguió, pálida pero resuelta. Gerardo, tienes que irte ahora mismo, dije, intentando mantener la voz firme mientras alcanzaba mi teléfono. Esto no está bien. Él me arrancó el teléfono de la mano y lo lanzó al otro lado de la habitación. Nada de esto está bien. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a tu hermana, a nosotros? No os hice nada, protesté, retrocediendo. Solo no podía asumir el riesgo financiero de ser vuestra garante, pero he estado investigando alternativas que podrían funcionar mejor para vuestra situación. Señalé la carpeta en mi mesa de comedor. Gerardo siguió mi mirada, se acercó y hojeó su contenido. Casas más baratas, programas para compradores de primera vez. Su voz destilaba desprecio. ¿Crees que queremos tu caridad, tus pequeñas soluciones condescendientes? Agarró la carpeta y la lanzó contra la pared, esparciendo los papeles por el suelo de mi salón. Gerardo, por favor, Natalia finalmente habló, pero no para detenerlo. Vámonos. Ella ha hecho su elección. No, quiero que entienda lo que ha hecho, insistió Gerardo, volviéndose hacia mí. ¿Sabes qué nos dijo hoy el agente inmobiliario? Que los vendedores aceptaron otra oferta. ¿Sabes por qué? Porque se cansaron de esperar a que nuestra financiación se concretara, financiación que habría estado asegurada hace semanas si hubieras firmado los papeles. Su rostro estaba a centímetros del mío, ahora con saliva volando mientras gritaba. Podía oler alcohol en su aliento. Lamento que hayáis perdido la casa, dije, intentando desescalar la situación. Pero habrá otras casas, mejores, que podréis permitiros sin necesitar un garante. ¿Permitirnos? La risa de Gerardo fue fea. ¿Crees que sabes todo sobre nuestras finanzas, sobre lo que podemos permitirnos? De hecho, sé algunas cosas, dije, mi miedo comenzando a transformarse en ira. Sé de las tarjetas de crédito al límite, Gerardo, y del préstamo personal en cobro, y de tu incumplimiento hipotecario previo. El color se desvaneció de su rostro. No tenías derecho a investigar mi historial financiero. Tenía todo el derecho cuando me pedías que garantizara cientos de miles de euros. Contraataqué. ¿Sabía Natalia de todo esto? ¿Le contaste antes de presionarme para que pusiera mi futuro financiero en juego? Miré a mi hermana, cuya expresión pasó de resolución a confusión. Natalia, ¿lo sabías? No hagas hablar con ella, gruñó Gerardo, interponiéndose entre nosotras. Esto es entre tú y yo ahora. No, no lo es, insistí, intentando moverme a su alrededor para ver a mi hermana. Natalia merece saber la verdad si no lo sabe ya. Esto no es solo sobre una casa. Gerardo tiene serios problemas financieros que ha estado ocultando. Cállate, rugió Gerardo. Y antes de que pudiera reaccionar, su mano salió disparada, empujándome con fuerza contra la pared. La parte trasera de mi cabeza golpeó con un ruido sordo, desorientándome momentáneamente. Gerardo, jadeó Natalia, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Intenté alejarme de la pared, pero Gerardo agarró mis hombros y me empujó de nuevo. El dolor explotó en mi hombro derecho cuando algo cedió con un chasquido audible. Grité de agonía, lo que pareció enfurecerlo aún más. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros con tu puntaje crediticio perfecto y tu trabajo responsable? Gruñó, su rostro a centímetros del mío. Siempre juzgando, siempre pensando que sabes más. Levanté instintivamente mi brazo bueno para proteger mi rostro, pero él atrapó mi muñeca y la torció dolorosamente. Me estás haciendo daño, grité, mirando desesperadamente hacia mi hermana. Natalia, por favor, ayúdame. Lo que pasó después fue un torbellino de movimiento y dolor. El puño de Gerardo conectó con mi rostro, el impacto enviando una onda de choque a través de mi cráneo. Saboreé sangre cuando mi labio se partió. Otro golpe alcanzó mi pómulo, y sentí algo crujir. Un líquido cálido comenzó a fluir por mi rostro mientras caía al suelo, mi hombro dislocado enviando oleadas de agonía por mi cuerpo. A través de una visión borrosa por las lágrimas, vi a Natalia de pie, inmóvil, con las manos cubriendo su boca, observando cómo su esposo agredía a su hermana. Extendí mi brazo bueno hacia ella. Natalia, por favor, supliqué.
Ella finalmente se movió, dando un solo paso adelante. Gerardo, ya es suficiente. Vámonos. No para ayudarme, no para detenerlo, solo para irse. Gerardo retrocedió, respirando pesadamente, mirándome con desprecio en lugar de remordimiento. Tú te lo buscaste, escupió. Mientras se dirigían a la puerta, logré balbucear, Natalia, ¿cómo puedes permitir que haga esto? Mi hermana se detuvo en el umbral, su rostro una máscara que no reconocía. La extraña que llevaba el rostro de mi hermana me miró fríamente y dijo las palabras que me perseguirían: deberías haber firmado la hipoteca. Luego se fueron, dejándome sangrando en el suelo de mi piso, traicionada por la persona en la que más había confiado toda mi vida. El dolor físico era insoportable, pero palidecía en comparación con la ruptura de mi corazón, al darme cuenta de que la hermana que amaba había elegido ponerse del lado de mi atacante en lugar de ayudarme en mi momento de mayor necesidad. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo de mi piso, oscilando entre el shock y oleadas de dolor. La sangre de mi rostro había formado un pequeño charco a mi lado, y cada leve movimiento enviaba relámpagos de agonía a través de mi hombro dislocado. Mi teléfono estaba destrozado donde Gerardo lo había arrojado, inútil para pedir ayuda. Finalmente, el instinto de supervivencia superó el dolor. Necesitaba atención médica. Usando solo mi brazo izquierdo, logré arrastrarme a una posición sentada contra la pared, luchando contra mareos y náuseas. El piso se desdibujaba dentro y fuera de foco mientras evaluaba mis opciones. Mis vecinos eran en su mayoría jóvenes profesionales que mantenían su privacidad. Gritar por ayuda podría funcionar, pero no estaba segura de poder hacer suficiente ruido en mi condición. Mi teléfono fijo había sido desconectado meses atrás, ya que usaba exclusivamente mi móvil. La única opción viable era llegar de alguna manera a mi coche y conducir a casa de mis padres, a unos 15 minutos. Cada movimiento fue un ejercicio de agonía mientras me arrastraba hasta donde había caído mi bolso durante el ataque. Encontrar mis llaves trajo lágrimas de alivio. Ponerme de pie casi me hizo desmayar, y tuve que apoyarme en la pared durante varios minutos, respirando entre dientes apretados hasta que el cuarto dejó de girar. El trayecto desde mi piso en el segundo piso hasta el aparcamiento fue una pesadilla de dolor y determinación. Solo podía usar la barandilla con mi mano izquierda, lo que significaba descender de lado, un paso agonizante a la vez. 2 veces casi caí cuando mis rodillas se doblaron. Para cuando llegué a mi coche, mi blusa estaba empapada de sangre y sudor. Conducir con una sola mano, con un hombro dislocado y una posible conmoción cerebral, era peligroso, pero no veía alternativa. Conduje lentamente, enfocándome intensamente en la carretera a través de mi único ojo que no se estaba hinchando. Cada semáforo parecía una eternidad. Cada bache en la carretera enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi cuerpo. Hablaba en voz alta para mantenerme consciente. Ya casi llegas. Solo unas pocas calles más. Mantente despierta. Sigue conduciendo. Ya casi estás. El trayecto de 15 minutos tomó casi 40 minutos mientras navegaba con cautela, luchando contra el dolor y la desorientación. Cuando finalmente giré hacia la calle de mis padres, el alivio casi me abrumó. La luz de su porche estaba encendida, un faro de seguridad en mi momento más oscuro. Aparqué torpemente en su entrada y me tambaleé hasta su puerta principal. Mi intento de tocar el timbre se convirtió en desplomarme contra el marco de la puerta, mi fuerza finalmente abandonándome. Golpeé débilmente, dejando manchas de sangre en su puerta blanca. La luz del porche pareció brillar dolorosamente, y escuché la voz de mi padre a través de la puerta. «¿Quién es, papá?», logré susurrar. «Soy yo». La puerta se abrió de golpe, y nunca olvidaré el horror que transformó los rostros de mis padres al verme. El grito de mi madre parecía venir de lejos. «Alejandra, Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Los fuertes brazos de mi padre me sostuvieron cuando mis piernas finalmente cedieron. «Gerardo», dije, mis palabras entrecortadas por los labios hinchados. «Me atacó». Natalia miró. Eso fue todo lo que logré antes de colapsar completamente. La seguridad de mi hogar de infancia permitiéndome finalmente rendirme al dolor y al shock. Vaguamente registré que me bajaban suavemente al suelo mientras mi madre marcaba frenéticamente el 112. «Mi hija ha sido agredida», la escuché decir entre lágrimas. «Está sangrando mucho y su hombro parece dislocado. Por favor, apúrense».
La voz de mi padre estaba tensa por la ira y el miedo mientras se arrodillaba a mi lado, sosteniendo cuidadosamente mi cabeza. ¿Quién te hizo esto, Alejandra? Dijiste que fue Gerardo. Intenté asentir, lo que envió un nuevo dolor disparado a través de mi cráneo. Hipoteca, murmuré, porque no firmé. Dios mío, sollozó mi madre, uniéndose a nosotros en el suelo. Su rostro es apenas reconocible. La espera por la ambulancia pareció eterna. Mi madre sostenía una compresa fría en mi rostro mientras mi padre seguía hablándome, intentando mantenerme consciente. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia finalmente iluminaron la habitación en pulsos de rojo y azul. 2 policías llegaron con los paramédicos. Mientras el equipo médico comenzaba a evaluar mis lesiones, un oficial se arrodilló a mi lado. Señora, ¿puede decirme quién le hizo esto? Su voz era suave pero profesional. Gerardo Walsh, susurré. El esposo de mi hermana. ¿Y dónde ocurrió esto? En mi piso. Hace 1 hora. El rostro del oficial se endureció al ver la magnitud de mis lesiones. Y condujo hasta aquí en este estado. Logré un leve asentimiento. Jesús, murmuró antes de corregirse. Quiero decir, eso muestra una fuerza increíble, señora. Necesitaremos una declaración formal, pero primero consigamos atención médica. Mientras los paramédicos me trasladaban a una camilla, escuché al oficial hablando en voz baja con su compañero. Reporta. Agresión agravada, posiblemente intento de homicidio dado el alcance de las lesiones. El sospechoso es Gregorio Walsh, cuñado de la víctima. El viaje en ambulancia fue un torbellino de dolor y terminología médica. Vía intravenosa, presión arterial cayendo, posible fractura orbital, hombro dislocado, protocolo de conmoción. Me dieron algo para el dolor que suavizó los bordes del mundo sin desconectarme completamente. En la sala de emergencias, un equipo de profesionales médicos se arremolinó a mi alrededor. Las radiografías confirmaron el hombro dislocado, y el procedimiento para recolocarlo fue insoportable a pesar de la medicación. Mi rostro requirió múltiples puntos de sutura, y el oftalmólogo expresó preocupación por un posible daño en mi ojo derecho por la fractura del hueso orbital. En algún momento de este torbellino médico, Tomás apareció, aún con su uniforme de policía, su rostro pálido al ver mi condición. Debió venir directamente desde su turno tras ver mi mensaje. Alejandra, dijo con voz ahogada, tomando mi mano suavemente. Lo siento mucho. Recibí tu mensaje, pero estaba atendiendo un accidente. Para cuando estuve libre e intenté llamarte, no contestaste. No es tu culpa, logré decir a través de los labios hinchados. Su comportamiento profesional se quebró, y vi lágrimas en sus ojos antes de que las parpadeara. Los oficiales que respondieron son colegas míos. Ya están buscando a Gerardo. ¿Quieres que salga mientras das tu declaración o prefieres que me quede? Quédate, susurré. Por favor, quédate. El detective que tomó mi declaración inicial fue compasivo pero minucioso, registrando cada detalle del ataque. Cuando describí la respuesta de Natalia y sus palabras finales, su bolígrafo se detuvo momentáneamente sobre su libreta. Tu hermana presenció todo el asalto y no hizo nada para intervenir o pedir ayuda. Sí, confirmé, la traición aún fresca y cruda. Miró y luego se fue con él. Mis padres llegaron al hospital tras dar sus propias declaraciones sobre mi estado al llegar a su casa. El rostro de mi padre estaba tenso por una furia controlada. Los ojos de mi madre estaban hinchados por el llanto. Hablaron con los médicos, organizaron mi ingreso nocturno para observación debido a la conmoción, y me aseguraron que se encargarían de todo. Mientras la medicación para el dolor finalmente me arrastraba hacia el sueño, escuché a Tomás hablando en voz baja con mis padres en la habitación del hospital. Esto va más allá de una disputa doméstica, decía. El nivel de violencia, la premeditación al ir a su piso, irrumpiendo, esencialmente, estamos ante cargos graves por delitos graves. ¿Y Natalia?, preguntó mi madre, su voz quebrándose. Nuestra propia hija, vio esto suceder y no hizo nada. Podría haber cargos para ella también, respondió Tomás sombríamente. Como mínimo, no reportar un delito, posiblemente cómplice después del hecho. ¿Cómo no vimos esto venir? La voz de mi padre estaba vacía por la culpa. ¿Cómo no vimos qué clase de hombre era realmente?
Los abusadores suelen ser hábiles presentando diferentes caras a diferentes personas, explicó Tomás suavemente. Y la desesperación financiera puede desencadenar violencia en personas con problemas de control subyacentes. Sus voces se desvanecieron mientras me sumía en un sueño medicado, mi último pensamiento consciente siendo la maravilla de cómo mi vida se había destrozado completamente en una sola noche, y cómo la hermana que había amado toda mi vida se había convertido en una extraña que me veía sangrar sin levantar un dedo para ayudar. La mañana después del asalto trajo luces fluorescentes duras, el olor estéril del desinfectante hospitalario y la plena realidad de lo que había sucedido. Mis padres ya estaban allí cuando desperté, mi madre dormitando en la silla de visitantes mientras mi padre estaba en la ventana, mirando hacia afuera con la postura rígida de un hombre conteniendo una rabia volcánica. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y cambiar el vendaje de mi rostro. Sostuvo un pequeño espejo, y apenas reconocí a la persona que me miraba. Mi ojo derecho estaba completamente hinchado, rodeado de hematomas morados profundos que se extendían por mi pómulo. Los puntos de sutura zigzagaban por mi ceja y labio superior. Mi rostro estaba tan distorsionado por la hinchazón que parecía una caricatura grotesca de mí misma. La hinchazón disminuirá significativamente en los próximos días, me aseguró la enfermera amablemente. Y el cirujano plástico hizo un excelente trabajo con los puntos. Las cicatrices deberían ser mínimas. Cicatrices. Tendría cicatrices de esto. Recordatorios físicos de la traición de mi hermana que vería cada vez que me mirara al espejo. El pensamiento trajo nuevas lágrimas que picaban en los cortes de mi rostro. 2 policías llegaron a media mañana, ninguno de ellos Tomás, para evitar cualquier conflicto de intereses dado nuestra relación. Una se presentó como la detective Sara Martínez, miembro de la unidad de violencia doméstica. Su compañero, el oficial Jiménez, tenía ojos amables que contrastaban con su imponente presencia física. Señorita Morales, sé que esto es difícil, pero necesitamos tomar su declaración formal sobre lo que pasó anoche, explicó la detective Martínez. También necesitaremos fotografiar sus lesiones, si está de acuerdo. Durante la siguiente hora, relaté cada detalle del ataque, desde el momento en que Gerardo golpeó mi puerta hasta el comentario final devastador de Natalia antes de dejarme sangrando en el suelo. El oficial Jiménez documentó mis lesiones con una cámara, su mandíbula tensándose mientras fotografiaba los extensos hematomas en mi hombro y rostro. ¿Ya han encontrado a Gerardo?, pregunté cuando terminaron. La detective Martínez negó con la cabeza. Aún no, pero tenemos oficiales en su piso y en el lugar de trabajo de su hermana. Hay una alerta para su vehículo. Lo encontraremos. ¿Y mi hermana? Los oficiales intercambiaron miradas. También queremos hablar con ella. Su papel en este incidente necesita aclararse. Después de que se fueron, mi padre finalmente habló. El cerrajero está cambiando las cerraduras de tu piso hoy. Te quedarás con nosotros cuando te den el alta hasta que encontremos algo más permanente. Papá, no puedo imponerme a ti y a mamá así. Esto no es una discusión, Alejandra, dijo firmemente. Ese hombre sabe dónde vives. Hasta que esté bajo custodia, no te quedarás sola. Su protección casi me quebró. ¿Dónde estaba esta protección cuando estaba siendo golpeada? ¿Por qué Natalia no había mostrado ni una fracción de esta preocupación? Los siguientes días pasaron en un torbellino de evaluaciones médicas, manejo del dolor y trámites oficiales. Me dieron el alta del hospital con el brazo en cabestrillo, recetas para analgésicos y antibióticos, e instrucciones para la recuperación de la conmoción. La fiscalía me contactó sobre presentar cargos, dejando claro que, dada la gravedad del asalto, procederían independientemente de si lo deseaba o no. Este nivel de violencia no puede quedar sin respuesta, explicó la fiscal adjunta durante su visita al hospital. El Estado tiene interés en procesar a los delincuentes violentos, sin importar las conexiones familiares. Al tercer día en casa de mis padres, la policía finalmente detuvo a Gerardo en un motel a 30 kilómetros de la ciudad. Natalia estaba con él. La noticia trajo emociones encontradas, alivio de que estuviera bajo custodia, pero un nuevo dolor al confirmar que mi hermana había elegido huir con mi atacante en lugar de verificar si estaba viva. La audiencia preliminar estaba programada para la semana siguiente. Mientras tanto, solicité una orden de alejamiento contra Gerardo y, con gran dolor, también contra Natalia.
El tribunal la concedió inmediatamente basándose en el informe policial y la documentación médica. Mis colegas en el trabajo fueron increíblemente solidarios, organizando que trabajara de forma remota durante mi recuperación. Amigos con los que no hablaba en meses se unieron a mi alrededor, trayendo comida y ofreciendo transporte a citas médicas. Tomás pasó cada momento libre a mi lado, su presencia constante un bálsamo para mi destrozado sentido de seguridad. La noche antes de la audiencia preliminar, mi madre recibió una llamada de Natalia. La puso en altavoz para que mi padre y yo pudiéramos escuchar. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos». La voz de Natalia sonaba débil y desesperada. «Gerardo cometió un error, pero Alejandra está exagerando esto. Necesita retirar los cargos». Mi padre emitió un sonido de incredulidad. La voz de mi madre era fría como el hielo cuando respondió, «¿Un error? Tu esposo irrumpió en la casa de tu hermana y la golpeó tan severamente que necesitó ser internada. Condujo hasta nuestra casa con una conmoción y un hombro dislocado porque la dejaste sangrando en el suelo». «No entiendes», suplicó Natalia. «Gerardo perdió su trabajo por esto. Podríamos perderlo todo. Y Alejandra podría haber perdido la vida», estalló mi padre. «¿Has visto lo que le hizo a su rostro, a su cuerpo? Tu hermana podría tener daños permanentes en el ojo». «Sé que se ve mal», admitió Natalia. «Pero si retira los cargos, Gerardo recibirá consejería para el control de la ira. Todos podemos superar esto como familia». La minimización de tal violencia me dejó sin palabras. Mi madre, sin embargo, encontró su voz. «Natalia, escúchame con atención. Tu esposo cometió un delito grave. Pertenece a la cárcel. Si continúas apoyándolo después de lo que hizo, no eres mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Natalia finalmente habló, su voz era fría. «Veo a quién has elegido. No esperes volver a saber de nosotros a menos que Alejandra entre en razón». La línea se cortó, dejándonos en un silencio atónito. Las manos de mi madre temblaban al bajar el teléfono. Mi padre la abrazó mientras ella comenzaba a sollozar. «¿Cómo criamos a una hija que podría ser tan cruel?», susurró. «¿Dónde nos equivocamos con ella?». «Esto no es vuestra culpa», dije, tomando su mano sobre la mesa. «Gerardo la ha estado manipulando durante años. Solo no lo vimos claramente hasta ahora». La audiencia preliminar al día siguiente fue la primera vez que vi a Gerardo y Natalia desde el ataque. Al entrar en la sala con Tomás y mis padres flanqueándome protectoramente, me sentí físicamente enferma al verlos. Gerardo estaba sentado junto a su abogado, con un traje que parecía deliberadamente grande, quizás para parecer menos amenazante. Natalia estaba justo detrás de él, su rostro una máscara de resentimiento. Cuando el alguacil leyó los cargos, la gravedad de la situación pareció finalmente registrarse en el rostro de Gerardo. Agresión agravada, allanamiento, amenazas criminales e intento de coerción. Su abogado presentó una declaración de no culpabilidad, solicitando fianza a pesar del argumento del fiscal de que Gerardo representaba un riesgo de fuga y peligro para la comunidad. El juez estableció una fianza de 100.000 euros con condiciones estrictas, incluyendo monitoreo GPS y órdenes explícitas de no tener contacto conmigo ni con mi familia. Mientras llevaban a Gerardo para procesar los requisitos de la fianza, Natalia cruzó su mirada con la mía en la sala. No había remordimiento en su mirada, solo una fría acusación, como si yo fuera la que había destruido a la familia. Afuera del juzgado, los reporteros se habían reunido, alertados por los registros policiales. Mi padre me protegió de sus cámaras mientras Tomás me ayudaba a entrar al coche. Las noticias locales de esa noche mostraron mi rostro magullado como evidencia de la violencia que había estallado por lo que llamaron una disputa financiera familiar. Durante las semanas siguientes, mientras mis lesiones físicas comenzaban a sanar, el trauma emocional se intensificó. Comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma físico y traición familiar. Diagnosticó trastorno de estrés postraumático, explicando que la traición de mi hermana había agravado el trauma del ataque físico. Cuando alguien en quien confiamos implícitamente nos daña o permite que nos hagan daño, afecta nuestra capacidad fundamental de sentirnos seguros en el mundo, explicó. El proceso de recuperación implica no solo sanar del evento en sí, sino reconstruir tu sentido de seguridad y confianza. El abogado de Gerardo se acercó a mi abogado con una oferta de acuerdo.
Gerardo se declararía culpable de un cargo menor de agresión simple si aceptaba no hacer una declaración de impacto de la víctima. Me negué de inmediato. La verdad completa debía quedar registrada, no solo para mi propia curación, sino para asegurar que Gerardo enfrentara las consecuencias apropiadas por sus acciones. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión de Natalia se intensificó. Envió cartas a nuestros padres afirmando que estaba destruyendo su familia por un mal momento. Intentó contactar a mis amigos, pintándome como vengativa y exagerando mis lesiones. Cuando estos esfuerzos fallaron, apareció en la casa de mis padres una noche, histérica y exigiendo verme. Mi padre llamó a la policía, denunciándola por violar la orden de alejamiento. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Natalia golpeando la puerta, gritando que había arruinado su vida. Su arresto por violar la orden de protección fue la fractura final en nuestra ya destrozada familia. El juicio en sí fue misericordiosamente breve. La evidencia era abrumadora: mis registros médicos, fotografías de mis lesiones, mi testimonio y, lo más condenatorio, imágenes de seguridad del pasillo de mi edificio, mostrando a Gerardo irrumpiendo y a Natalia siguiéndolo sin coerción. El fiscal también presentó evidencia del engaño financiero de Gerardo, incluyendo documentación de la deuda oculta y el incumplimiento hipotecario previo que había desencadenado su intento desesperado de asegurar mi garantía. Cuando llegó mi turno de testificar, miré directamente a Gerardo mientras describía el ataque en detalle. Luego me volví hacia donde estaba Natalia y relaté sus palabras finales mientras yacía sangrando: deberías haber firmado la hipoteca. La sala quedó en silencio ante esta revelación de insensibilidad. El abogado de Gerardo intentó pintar el incidente como una pérdida momentánea de control por parte de un ciudadano respetable bajo estrés financiero. La estrategia falló espectacularmente cuando la fiscalía presentó evidencia de incidentes previos de ira de Gerardo que nunca se habían denunciado a la policía. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez no se anduvo con rodeos. Señor Walsh cometió una brutal agresión contra un miembro de la familia que simplemente se negó a ponerse en peligro financiero por su beneficio. No ha mostrado un remordimiento genuino, y el tribunal está particularmente perturbado por su intento de minimizar sus acciones. El tribunal lo sentencia a 8 años en prisión estatal. Mientras llevaban a Gerardo esposado, el grito angustiado de Natalia resonó en la sala, no por mí, su hermana que aún llevaba las cicatrices de la violencia de su esposo, sino por el hombre que había infligido esas cicatrices. En ese momento, acepté lo que había estado luchando por negar. La hermana que había amado estaba perdida, reemplazada por alguien que ya no conocía ni quería en mi vida. Afuera del juzgado, rodeada por mis padres, Tomás y amigos que me habían apoyado durante toda la prueba, enfrenté las cámaras de los reporteros con la cabeza en alto, mis cicatrices visibles, un testimonio tanto de la violencia soportada como de la justicia alcanzada. 6 meses después de la sentencia, la fisioterapia había restaurado la mayor parte de la función en mi hombro, aunque ciertos movimientos aún provocaban pinchazos de dolor. El cirujano plástico había hecho un trabajo notable minimizando las cicatrices faciales, pero una delgada línea blanca sobre mi ceja derecha y otra en la comisura de mi labio permanecían visibles, recordatorios de esa noche. Las cicatrices más profundas, las que nadie podía ver, sanaban más lentamente. Mis padres me ayudaron a encontrar un nuevo piso en un edificio seguro con seguridad las 24 horas y sin acceso público a los pisos de los residentes. Inicialmente resistí tales medidas extremas, no queriendo vivir con miedo. Pero mi terapeuta me ayudó a entender la diferencia entre miedo y precaución prudente. Crear seguridad física es una parte esencial de tu viaje de sanación, explicó durante una de nuestras sesiones semanales. No se trata de vivir con miedo, sino de respetar la necesidad de seguridad de tu cuerpo mientras tu mente procesa el trauma. Las pesadillas habían disminuido de ocurrencias nocturnas a tal vez una vez por semana. Ya no saltaba ante cada golpe inesperado ni me estremecía cuando alguien alzaba la voz con entusiasmo. Estas eran pequeñas victorias, ganadas con terapia constante y el apoyo inquebrantable de quienes me rodeaban. Tomás había sido mi roca durante todo el proceso de recuperación, nunca presionando pero siempre presente. Nuestra relación se había profundizado a través de la crisis, su paciencia y comprensión creando un espacio seguro para mi sanación. Cuando me sorprendió con una escapada de fin de semana a una cabaña junto al lago 3 meses después del juicio, me encontré capaz de relajarme realmente por primera vez desde el ataque.
Estoy orgulloso de ti, dijo mientras veíamos la puesta de sol sobre el agua. No solo por sobrevivir, sino por cómo has manejado todo. Tu fuerza me asombra cada día. Mi carrera se convirtió en otro ancla en mi recuperación. 2 meses después del juicio, recibí un ascenso inesperado a directora de operaciones, un puesto que venía con mayor responsabilidad y flexibilidad para continuar con mis citas de terapia. Mis colegas, que se habían unido a mi alrededor durante los días más oscuros, celebraron este avance profesional como otro paso en mi camino hacia adelante. Natalia seguía siendo una ausencia complicada en mi vida. Tras la sentencia de Gerardo, se había mudado con una amiga, incapaz de mantener el piso con su ingreso a tiempo parcial. Según mi madre, que mantenía un contacto mínimo con ella, Natalia finalmente solicitó el divorcio 3 meses después de la sentencia de Gerardo, cuando la realidad de su situación financiera se volvió imposible de ignorar. Una tarde lluviosa de martes, recibí una carta con su letra en el sobre. Durante varios minutos, simplemente la sostuve, insegura de si abrirla representaría un progreso o un retroceso en mi sanación. Finalmente, la curiosidad ganó. Alejandra, comenzaba la carta. No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco pedirlo, pero necesito que sepas que estoy recibiendo ayuda ahora. Mi terapeuta dice que estuve en una relación emocionalmente abusiva que distorsionó mi pensamiento y lealtades. Eso no es una excusa para lo que hice o dejé de hacer esa noche. Nada puede excusar eso. Solo quería que supieras que estoy intentando entender cómo me convertí en alguien que podía ver a su hermana ser lastimada y no hacer nada. Si alguna vez quieres hablar, lo recibiría con agrado. Si no, lo entiendo. De cualquier manera, lo siento, Natalia. La carta despertó emociones complicadas. Una parte de mí quería descartarla como demasiado poco, demasiado tarde. Otra parte reconoció el coraje que requirió admitir tal fracaso moral profundo. Mostré la carta a mi terapeuta en nuestra siguiente sesión. ¿Cómo te hace sentir esta carta?, preguntó tras leerla. Confundida, admití. Una parte de mí quiere creer que está genuinamente arrepentida, que la hermana con la que crecí aún está ahí en alguna parte. Pero también no sé si puedo volver a confiar en ella o si siquiera quiero intentarlo. La reconciliación no es una obligación, me recordó. Es una elección y debe hacerse basándose en lo que apoye tu sanación, no en expectativas familiares o culpa. Decidas lo que decidas, debe ser en tu propio tiempo, no en el de ella. Decidí no responder de inmediato, dándome permiso para lidiar con la complejidad de mis sentimientos sin forzar una resolución. Esta fue una de muchas nuevas fronteras que estaba aprendiendo a establecer en mi vida. Mis padres tenían su propio viaje de sanación. La fractura en su familia los había dejado cuestionando su crianza, sus valores, incluso su comprensión de sus propios hijos. Habían comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos en crisis, encontrando consuelo, experiencias compartidas y sabiduría. Siempre pensamos que la familia significaba apoyarse mutuamente, sin importar qué, reflexionó mi padre durante una cena tranquila en su casa. Ahora entendemos que el verdadero apoyo a veces significa hacer responsables a las personas, incluso cuando duele. Mi madre tomó mi mano sobre la mesa. Siempre lamentaremos no haber visto las señales de alerta con Gerardo, pero estamos muy orgullosos de cómo has manejado esto, Alejandra. Nos mostraste cómo se ve la verdadera fuerza. A medida que mi confianza se reconstruía, me sentí atraída a compartir lo que había aprendido. 6 meses después del juicio, contacté con el colegio comunitario local para organizar un taller de educación financiera diseñado específicamente para mujeres. El enfoque estaba en la independencia financiera como una forma de autoprotección, cubriendo desde la creación de fondos de emergencia hasta la comprensión de las implicaciones legales de préstamos CEO firmados y cuentas conjuntas. El primer taller atrajo a 30 participantes. Para la tercera sesión mensual, tuvimos que movernos a un lugar más grande para acomodar a más de 70 mujeres. Algunas venían del refugio local de violencia doméstica. Otras eran estudiantes o profesionales trabajadoras. El hilo común era el deseo de conocimiento financiero como un camino hacia la seguridad e independencia. Tomás asistió al cuarto taller, sentado silenciosamente al fondo de la sala. Después, mientras recogía mis materiales, se acercó con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Iba a planear una propuesta elaborada, dijo, su voz inusualmente nerviosa. Pero viéndote esta noche,
viendo cómo has transformado tu dolor en propósito, no pude esperar otro día para pedirte que compartas tu vida conmigo. El anillo era simple y elegante, un solo diamante en un engaste clásico. Representaba todo lo que había llegado a valorar: claridad, fuerza y una belleza perdurable que emerge de la presión. Mi instinto inmediato fue decir sí. Pero me detuve, honrando la promesa que me había hecho de tomar decisiones deliberadas en lugar de reactivas. ¿Puedo pensarlo?, pregunté suavemente. No porque no te ame, sino porque quiero estar segura de que digo sí por las razones correctas, no por miedo o dependencia. Su sonrisa fue tierna, con comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites. La pregunta seguirá aquí cuando estés lista para responder. 2 semanas después, tras una profunda reflexión y una discusión franca con mi terapeuta sobre elecciones de relación saludables versus reactivas, le di mi respuesta durante una cena en mi nuevo piso. El sí vino no del miedo o la necesidad, sino de un lugar de fuerza y elección genuina. Mientras la primavera se convertía en verano, me encontré voluntariando en el mismo refugio de violencia doméstica cuyas residentes habían asistido a mis talleres. Una vez a la semana, me sentaba con mujeres cuyas historias resonaban con aspectos de la mía, ofreciendo no solo consejos prácticos, sino prueba viviente de que la supervivencia y la reconstrucción eran posibles. La lección más dura que aprendí, les dije a un grupo durante una sesión, fue que la familia no está definida por la sangre o la obligación. La verdadera familia consiste en personas que te protegen en lugar de ponerte en peligro, que respetan tus límites en lugar de exigir su violación, que valoran tu bienestar tanto como sus propios deseos. 1 año después del ataque, me paré frente al espejo del baño y realmente miré mis cicatrices. Las marcas físicas habían desvanecido significativamente, aunque nunca desaparecerían por completo. Toqué suavemente la línea sobre mi ceja derecha, ya no viéndola como una marca de victimización, sino como evidencia de supervivencia. Esa noche, Tomás y yo organizamos una pequeña cena en mi piso, una recuperación deliberada del espacio que una vez fue violado. Mis padres estaban allí, junto con amigos cercanos y colegas que habían apoyado mi recuperación. Conspicuamente ausente estaba Natalia, aunque finalmente había respondido a su carta la semana anterior, sugiriendo que nos encontráramos para un café algún día pronto. Una pequeña apertura hacia cualquier nueva relación que pudiera ser posible. Mientras levantábamos las copas en un brindis, miré a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, que habían demostrado con acciones en lugar de meras palabras lo que realmente significaban el amor y el apoyo. El viaje había sido brutal, las pérdidas profundas. Pero de pie allí, rodeada de conexión genuina, reconocí la preciosa sabiduría que había surgido del trauma. A los límites que protegen, al coraje que reconstruye y al amor que respeta. Ofrecí como brindis. Por los límites que protegen, el coraje que reconstruye y el amor que respeta. Y por todos vosotros que me mostrasteis qué significa la verdadera familia. Más tarde, mientras los invitados se iban y Tomás ayudaba a limpiar, me preguntó si estaba bien, notando mi momentánea reflexión silenciosa. Estoy más que bien, me di cuenta en voz alta. Por primera vez desde que ocurrió, me siento genuinamente en paz. No porque todo sea perfecto o porque todas las heridas estén sanadas, sino porque ahora sé que puedo confiar en mí misma para proteger lo que importa, elegir sabiamente y reconstruir sin importar que se desmorone. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Recuerda que establecer límites no es egoísta, es un cuidado esencial para ti misma. Si esta historia resonó contigo, por favor considera suscribirte para escuchar más viajes de sanación y transformación. Y si conoces a alguien que pueda estar enfrentando presiones familiares similares, compartir esto podría ayudarles a sentirse menos solos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la verdadera fuerza no se encuentra en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos.